el reconocimiento es bastante puntual, ¿no? Vamos a saber, intentar aprovechar con la presentación de hoy. A ver, vamos a ver. Cualquier cosa igual me avisan ya, si es que no se escucha bien el audio o si es que no se ve. Me pasan la voz un momentito. Voy a ingresar. En la parte práctica, ahí es donde más se puede aprovechar esto. Es mucho más enriquecedor en ese aspecto, ¿no? Entonces, de todas maneras, reconocer que los límites del tallo encefálico, el tronco en este caso, corresponderían a estos, ¿verdad? En la parte superior estaría colindando exactamente con el territorio del diencéfalo, y acá incluso se ve parte de lo que es el tallo hipoficiario, ¿no? Y a los costados, o sea, por delante del tallo hipoficiario, acá debería estar el quiasma óptico, el famoso quiasma óptico, que luego vamos a estudiar también más a profundidad en cerebro. Pero este quiasma, cuando se decusa, va a tener acá sus tractos hacia los laterales, que son justamente parte de la vía óptica. Entonces, esos tractos de la vía óptica también limitan en la parte superior a todo lo que nosotros conocemos como tallo encefálico o tronco encefálico, ¿verdad? Entonces, esto de acá es importante reconocer los límites. Ese vendría a ser el límite superior porque está prácticamente colindando con estructuras del diencéfalo. En cambio, en el extremo inferior se estaría como poniendo el límite, la estructura donde se genera la decusación piramidal, podría ponerse ese. También hay otra literatura que pone como límite final la unión atlanto-occipital, ¿no? O sea, ese nivel también se puede dar como referencia, ¿no? Pero algunas otras literaturas también sugieren la decusación piramidal, ¿no? Entonces varía, depende de la literatura en este caso, para poder reconocer nosotros a esta estructura importante que es el tronco encefálico, o tallo encefálico también llamado. Entonces recordemos que tiene tres partes: la parte superior, conocida como mesencéfalo, protuberancia, y el bulbo, ¿no? El bulbo raquídeo. Entonces recordemos también que embriológicamente estas estructuras provienen de qué vesícula, ¿recuerdo? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿De qué vesícula proviene, chicos? Ya se me ha olvidado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Del rombencéfalo, pues, ¿no? Del rombencéfalo, que a su vez se diferencia en el metencéfalo y en el mielencéfalo. El metencéfalo justamente va a dar origen a la protuberancia y el mielencéfalo al bulbo. Y a su vez, el mesencéfalo tiene su propia vesícula, ¿no? Llamada vesícula mesencefálica. Entonces, recordemos que esto de acá, esta estructura que estamos viendo acá, en realidad tiene sus orígenes embriológicos propios, ¿no? Propios, en este caso, derivado de las vesículas eh, encefálicas. Entonces, es importante que repasen también esos conceptos. ¿Y eso por qué? Porque cada uno de estos segmentos no van a ser igual al otro, sino van a tener sus propias características, y eso es importante diferenciar también. Entonces, en la cara anterior que estamos visualizando en esta imagen, vamos a reconocer que a nivel del mesencéfalo vamos a encontrar estas estructuras que se comportan como si fuesen unos pies del cerebro, ¿no? Estos pies del cerebro es lo que conocemos como, en latín, como crus cerebri, pero también su nombre correcto podría llamarse como pedúnculo cerebral, ¿no? El famoso pedúnculo cerebral. Ya, entonces, ojo el dato, ¿no? Cerebral, hay que tener en cuenta eso, no confundir con los cerebelosos. Ahora, el pedúnculo cerebral se vendrán a ser estas dos estructuras que estamos viendo acá, lo que estoy pintando de rojo. A su vez, en la parte intermedia de estos dos pedúnculos vamos a encontrar esta región triangular, ¿no? Que justamente, como les dije, estaba colindando en la parte superior con parte del diencéfalo. Por eso acá vamos a ver estos cuerpos mamelonados, que son justamente los cuerpos mamilares. Y por debajo vamos a encontrar esta depresión, esta depresión. Ahora vamos a borrarlo nuevamente mejor para que se pueda ver bien. Y voy a pintar solamente esa región triangular de color rojo. Ya, esto de acá. Este triángulo que se ve en la parte inferior a los cuerpos mamilares es lo que llamamos como fosita interpeduncular. Es la fosa interpeduncular. Sin embargo, en algunos libros van a encontrar que esto de acá tiene varios poritos, varios poros, agujeros, porque por allí también van a ingresar vasos sanguíneos. Por eso el otro nombre que también le llaman a esto es lo mismo, en realidad vendría a ser la zona perforada posterior, ¿ya? O la fosa perforada posterior también le llaman. El área perforada posterior también es otro nombre. ¿Cómo quieran llamarlo? Vamos a mejor llamarlo como área perforada posterior, ¿ya? Entonces, esa región, también conocida como fosa interpeduncular. ¿Por qué es importante esta fosita?
porque dentro de esta fosa vamos a reconocer que nace este nervio de acá, el que estoy pintando de naranja, que justamente se le conoce como el oculomotor, el tercer nervio craneal. Eso es importante. Recordar entonces que el primer y segundo nervio craneal van a estar a nivel del cerebro propiamente. Acá arriba, ahí van a ser el primero y el segundo. Entonces, esos dos nervios craneales pertenecen prácticamente como proyecciones encefálicas, ¿no? Prácticamente. Pero los que están en el tallo encefálico van a ser el resto, desde el tercero, que es este que estamos dibujando acá, el tercero, hasta el decimosegundo, ¿no? El doceavo también podemos llamarlo así. Entonces, este va a ser el tercero. Su característica nace en la fosa interpeduncular y en cambio, a nivel mesencefálico va a también nacer otro nervio, pero en este caso ya no de la parte anterior, sino de la parte posterior del tallo encefálico, que vendría a estar en esta imagen, ¿no? Entonces, en la región posterior del tallo encefálico vamos a encontrar este otro nerviecito, que se le llama el cuarto, el troclear. Entonces, importante también ver en la cara posterior del mesencéfalo estas estructuras, que son justamente los colículos, ¿no? Los colículos, la lámina cuadrigémina también se le conoce de esa manera, ¿no? Entonces, esto de acá es parte importante de la región posterior del mesencéfalo. Ahora, estos de acá, si se dan cuenta bien, esta imagen nos ayuda justamente para eso, ¿no? El trabajo que tiene el cerebelo, perdón, el tallo encefálico en general, va a ser un trabajo bastante discreto y a su vez relacionado con el diencéfalo. Inicialmente sus funciones se van a relacionar con el diencéfalo. Y esto que estamos viendo acá arriba es justamente eso, ¿no? Y como parte del diencéfalo vamos a estudiar al tálamo, que son estos dos huevos gigantes que están ahí arriba, los tálamos. Y por debajo de los tálamos vamos a encontrar estas dos estructuras, que son justamente dos núcleos que están acá, dos colículos en este caso. Son los famosos cuerpos geniculados. Uno que está cerca de la línea media, que es el medial, y el otro que está hacia afuera, lateral. Entonces, esta lámina cuadrigémina también va a trabajar como parte del diencéfalo, es decir, con estos cuerpos geniculados. Entonces, si se dan cuenta, si logran visualizar bien la imagen, el colículo superior va a relacionarse directamente con ¿quién? Con el lateral. En cambio, el inferior con el medial. Entonces, esto de aquí es importante. ¿Por qué? El colículo superior le vamos a otorgar una función nosotros que va a ser relacionado con la vía visual. En cambio, al inferior le vamos a dar una función que es relacionada con la vía auditiva. ¿Ya? Entonces, si estos dos colículos, el superior y el inferior, tienen funciones específicas, igual los cuerpos geniculados. El lateral tendrá función visual y el medial tendrá función auditiva. Entonces, esto de acá es importante y nos va a servir para el estudio del diencéfalo también. ¿Ya? Entonces, no confundir esos cuerpos geniculados que estoy dibujando acá, los cuerpos geniculados son parte del diencéfalo. En cambio, los colículos de la lámina cuadrigémina son parte del mesencéfalo, son diferentes, ¿no? Entonces, los de acá son datos, pero trabajan de forma simultánea porque se relacionan. ¿Y gracias a qué se relacionan? Gracias a la presencia de estos brazos, ¿no? Estos brazos, ¿qué brazos son? Son los famosos brazos conjuntivales, ¿no? Brazos conjuntivales. Uno que está arriba, brazo conjuntival superior, que sería este, y el otro que estoy señalando acá vendría a ser brazo conjuntival inferior, ¿no? Este sería el superior y este sería el inferior, los brazos conjuntivales. Entonces, esos brazos conjuntivales justamente tienen esa función, ¿no? De conectar al mesencéfalo con el diencéfalo. Hasta esa parte se entiende, ¿verdad? Entonces, continuamos. Entonces, justo por debajo de esto, lo que mencionábamos es que se veía la presencia del cuarto nervio craneal, conocido como troclear. ¿Ya? Entonces, este acá es el cuarto nervio craneal, el troclear, ¿no? Entonces, justo está por debajo. Entonces, ahora vamos, esos dos nervios craneales son los que nacen del mesencéfalo, solamente el tercero y el cuarto, entonces no confundir eso. El tercero que está adelante y este que estamos señalando acá son los únicos nervios craneales que nacen del mesencéfalo, no hay más. Listo, a nivel del puente vamos a reconocer que existe justamente un cambio de la morfología. Si vemos el puente, miren acá se hace más ancho, ¿no? Y por eso en la parte media incluso se ve que está excavado. Esta excavación central le conocemos como surco basilar, porque por acá va a estar pasando la arteria basilar, ahí va a descansar. Sin embargo, la parte lateral vamos a encontrar dos elevaciones. Esto de acá se le conoce como los rodetes protuberanciales, o también llamados rodetes pontinos, ¿no? O eminencias pontinas también es otra forma, como le llaman algunos libros. Pero una forma más fácil de recordarlo creo que sería como rodetes, ¿no? Los rodetes protuberanciales, ¿ya?
Entonces, hacia el lateral de los rodetes protuberanciales, miren, a la parte lateral, vamos a reconocer que están naciendo acá un nervio craneal. ¿Qué nervio craneal es este? Uno de los más importantes que vimos en cabeza y cuello, que es el quinto, el nervio trigémino. Y si logran observar ustedes, si son un poquito minuciosos con la vista, van a observar que acá tiene un pequeño nerviecito adicional, ¿no? Un pequeño ramito, ¿no? Que está justo, lo voy a pintar de morado, este de acá. Ese pequeño ramito. El ramo pequeño va a tener la función motora, esa es la raíz motora del trigémino. En cambio, el más voluminoso, este de acá, va a ser la raíz sensitiva del trigémino. Ojo, esos datitos es importante para diferenciarlos. ¿Por qué es importante reconocer el origen del nervio trigémino? Porque anatómicamente me va a servir para delimitar, miren, todo esto dijimos que era el rodete, ¿verdad? Hacia el lateral de lo que están haciendo el nervio trigémino, vamos a reconocer que existe este conglomerado de sustancia blanca, esto de acá. Este conglomerado que está justo lateral pasando y el nervio trigémino cambia de nombre, ya no se va a llamar rodete, sino esto de acá se le va a llamar como pedúnculo, pero en este caso está en hacia atrás, no está en hacia el cerebro. ¿Quién está atrás? El cerebelo, ¿no? Pedúnculo cerebeloso. Este es el famoso pedúnculo cerebeloso. Entonces, ¿qué me pone de límite entre el pedúnculo cerebeloso y el rodete protuberancial? El trigémino. Ese es el punto de corte anatómicamente para yo diferenciarlos. Ya, pero este sería el medio, ojo, ¿eh? Porque para el cerebelo existen tres pedúnculos cerebelosos. Uno que viene desde el mesencéfalo, el superior, otro que viene del puente, el medio, y otro que viene del bulbo, que es el inferior, ¿no? Eso es importante recordar. Ahora, para abajo, una vez que pasemos a estudiar el bulbo, recordaremos lo que hemos visto en la parte práctica seguramente, que existe un surco, ¿no? Que me delimita justamente el puente del bulbo. Este surco, ¿no? Que es muy importante anatómicamente hablando por las emergencias de los nervios craneales en este nivel, que vendría a ser el surco bulbopontino. Ojo, no olvidar eso. Entonces, eso de acá, si recordamos este surco bulbopontino, vamos a ver la emergencia de los nervios craneales sexto, séptimo y el octavo, ¿no? El octavo en la parte más lateral. Entonces, para ubicarnos también nos sirve esto, ¿no? Estudiar un poquito la morfología de la parte del bulbo y encontrando de medial hacia lateral, encontraremos esta estructura de acá, que correspondería justamente a quién? A la pirámide vulvar. Estas son las famosas pirámides vulvares. Las pirámides vulvares son dos estructuras triangulares con base ancha hacia arriba y vértice hacia abajo, que están justamente paralelos a la línea media del bulbo en su cara anterior. Entonces, estas pirámides son importantes. Y justo mencionábamos, ¿no? En la anterior clase, cuando vimos médula espinal, mencionábamos que por acá estaba pasando la vía piramidal, ¿no? La vía piramidal, ¿no? Vamos a recordar eso. Justamente son las pirámides vulvares. Por eso también, ¿no? Entonces acá están pasando. Y la decusación justamente era, ¿no? La decusación de la vía piramidal con su tracto córtico espinal, ¿no? Y cuando se decusaba, continuaba como lateral y el que no se cruzaba pasaba como directo nomás, ¿no? O anterior. Recordamos eso, ¿no? En la médula espinal. Entonces, eso es importante, un dato importante de la pirámide. Entonces, hacia el lateral de las pirámides vamos a encontrar esto que voy a pintar de morado. Son dos eminencias que están hacia cada costado. Esas dos eminencias corresponderían a las olivas vulvares. Y las olivas vulvares son importantes, ¿por qué? Porque por delante encontraremos un surco preolivar y por detrás un surco retroolivar. Pero algunas literaturas incluso mencionan que la parte posterior no es tanto un surco, sino más bien como una placa, ¿no? Una placa retroolivar también le pueden llamar así. Es válido, ambas literaturas es válido. Entonces, el surco preolivar es importante porque por aquí va a estar emergiendo el doceavo, perdón, acá sería el doceavo par craneal, ¿no? El hipogloso estaría naciendo en este punto, por delante de la oliva. Entonces, es importante. Ahora, por detrás, en cambio, van a nacer ¿quiénes? Este de acá, que es el accesorio, el vago y el glosofaringeo, ¿no? Es importante. Entonces, para ya estar recordando, ¿no? Lo que hemos visto en la parte práctica. Ahora, en la parte lateral del bulbo, vamos a recordar, miren esto justo que les señalaba acá, era la oliva vulvar, y hacia posterior vamos a encontrar otras estructuras, por ejemplo esta y esta de acá. Son dos eminencias igual, similares, ¿no? Esas protuberancias que estamos viendo a este nivel corresponderían a los tubérculos de Gracil y el tubérculo de Burdach o cuneiforme, como quieran llamarlo, o cuneatus también se le puede decir. Esos tubérculos son justamente la parte final de ¿quién? Del cordón posterior. ¿Se recuerdan de la médula espinal?
que en la parte posterior, el cordón posterior de la médula espinal, estaba acá, ¿no? Entonces, tenía sus dos fascículos, de Gracil y de Kuneautso-Burdach, también llamado, ¿no? Entonces, esos fascículos estaban en el cordón posterior y se iban hacia el bulbo, les mencioné en la clase previa, y en este punto hacían sinapsis, donde en los núcleos de Gracil y de Kuneautso-Burdach, también llamado. Entonces, estos núcleos, ¿dónde se encuentran? En estos tubérculos. En la profundidad de estos tubérculos están esos núcleos. Entonces, es importante. Ahora, en la cara lateral, si son minuciosos en la vista, podemos encontrar que existe la presencia de otra eminencia pequeña. Miren acá, vamos a ponerle de verde, esto de acá, ¿no? Esta pequeña eminencia que se encuentra en la cara lateral, que justamente correspondería con quién. Esto correspondería con la eminencia de quién, del núcleo del trigémino. Es un núcleo trigeminal, ¿ya? Entonces, a esto de acá también se le conoce como la tuberosidad cenicienta, ¿no? Cenicienta de Roland. Porque no es que sea una princesa, sino cenicienta es por su color cenizo. Aparentemente en las disecciones se veía un color más oscuro, ¿no? Ceniciento, por eso, ¿no? El tubérculo ceniciento de Rolando, que justamente se relacionaba con el núcleo del nervio trigémino. Entonces vamos a justamente ver por qué el núcleo del trigémino llega hasta acá, si dijimos que estaban haciendo a nivel del puente, ¿no? Entonces vamos a observarlo en las siguientes láminas, ¿ya? Entonces espero se haya entendido, vamos a continuar un poco más. Acá, miren, se puede observar justamente acá vamos a retroceder un poco antes de pasar. En la parte posterior vamos a ver justamente lo que les mencionaba de antes, ¿no? Estos son los pedúnculos cerebelosos. Este que viene desde el mesencéfalo vendría a ser el pedúnculo cerebeloso superior y este que está hacia la parte lateral del puente, pedúnculo cerebeloso medio, y el que está por acá abajo, que se va a formar por acá abajo, va a ser el pedúnculo cerebeloso inferior, que viene desde el bulbo. Entonces son tres pedúnculos cerebelosos que están yendo obviamente hacia la región posterior, ¿no? Dorsal. Entonces, eso para que quede claro, ¿no? Y acá vamos a ver la excavación del gran cuarto ventrículo, que vamos a estudiarlo también. Entonces, en esta imagen aprovecharemos para recordar algunos detalles del cuarto ventrículo. Recordemos que acá vamos a encontrar justamente una fisura, que es la fisura media posterior, y hacia el lateral va a aparecer en este caso lo que es el surco limitante, ¿no? El surco limitante. Este surco limitante es importante. ¿Por qué? Porque embriológicamente ese surco limitante es el que separaba la placa basal de la placa alar. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque si recordamos la placa basal, incluso hablábamos en la clase introductoria, en la primera sesión, que el tubo neural, el tubo neuronal se comportaba de esta manera, ¿no? Así más o menos. Tenía su parte, un conducto, y atrás tenía su placa alar y adelante su placa basal, ¿no? Pero entre esos dos justamente va a estar ese surco limitante. Entonces, esto de acá, en el tallo, prácticamente es como si se abriera, por eso es que justamente el surco limitante queda hacia los costados. Y a ese surco limitante es importante porque para la parte medial va a estar la función motora y para la parte externa va a estar la función sensitiva. Entonces, eso, ¿ya? Entonces, vamos a verlo eso. En la parte intermedia vamos a encontrar justo la presencia de eso, ¿no? La eminencia media. Y en la parte inferior va a estar justamente el colículo facial, ¿no? El colículo teres también llamado. Entonces esto de acá es importante porque obviamente vamos a encontrar estructuras importantes en la parte profunda. Y empezando, ¿qué núcleo se va a encontrar en este nivel, ¿no? En esta eminencia del núcleo, en este caso en la eminencia facial, vamos a encontrar un núcleo. ¿Qué núcleo se encuentra? El núcleo del sexto, el abducens. En cambio, acá va a estar envuelto por fascículos del facial, ¿no? Está envuelto por la rodilla del facial, por eso es importante esa eminencia. ¿Ya? Entonces, a ese nivel. ¿Qué más vamos a encontrar? Este dijimos que era el surco limitante, y lo que está pintado de verde, en este caso, correspondería al famoso locus ceruleus, ¿no? Al famoso locus ceruleus, que justamente es una estructura importante porque allí se va a producir gran cantidad de norepinefrina. Ya es un neurotransmisor importante del sistema nervioso y su color es mucho más oscuro. Entonces, en la disección seguramente han visto, era una estructura bastante oscura, en algunos casos un poco más rojizo, pero su coloración es distintiva a comparación del resto, ¿no? Y esto donde se encuentra justo por debajo del pedúnculo cerebeloso superior. Por debajo, allí van a buscar, debajo del pedúnculo cerebeloso superior, ahí es el famoso locus ceruleus, ¿ya? Entonces, eso es importante porque justo acá abajo vamos a ver estas estrías, ¿no? Las famosas estrías medulares, que justamente me diferencian, ¿no? Me diferencian los dos triángulos, un triángulo superior, también llamado pontino, del cuarto ventrículo, del piso, y un triángulo inferior, también llamado vulvar, ¿no? Las estrías medulares. En la antigua literatura, esto lo van a encontrar como las barbas del calamus scriptorius, ¿no? Eso dice en el libro de Carpenter, si no me equivoco. Pero
También actualmente lo podemos llamar solamente como estrías medulares. Algunos libros también le van a llamar estrías acústicas. Es lo mismo, solo que cambian sus nombres, ¿ya? Entonces, hasta acá. Ahora, en la parte inferior vamos a reconocer que existen también algunos triángulos, pero esos triángulos seguramente ya les han mencionado, que están relacionados con algunos nervios craneales, ¿no? Con algunos nervios craneales. Entonces, en la parte lateral vamos a encontrar justo todo este triángulo que está abarcándose en esta parte lateral, todo este triángulo de afuera, por debajo del locus ceruleus incluso, todo esto de acá, correspondería al territorio del octavo nervio craneal, ¿ya? Del vestíbulo coclear. Solo que en la parte inferior va a predominar la función acústica, por eso se llama el triángulo acústico, y en la parte superior la función vestibular, por eso se llama el triángulo vestibular. Pero ambos al final son triángulos que van a constituir al territorio del octavo nervio craneal, ¿ya? En algunos libros le van a conocer como ala blanca externa también, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces, eso de acá para que puedan recordar, ¿no? Entonces, vamos a pintarlo esta región para que quede claro. En este territorio que voy a pintar de este colorcito, a ver, no se ve muy bien, creo, ¿no? Vamos a volver de rojo o este celeste. Ya, en este vamos a pintar. En este territorio vamos a encontrar justamente al territorio del octavo. El octavo, no olvidemos eso. Ahora, en la parte medial vamos a encontrar otros dos. Este de acá, que va a ser justo este de arriba, va a corresponder al núcleo del... ¿A qué núcleo, chicos? ¿Alguien? ¿A qué triángulo corresponde este de acá? Y este de otro de abajo. ¿Alguien, chicos? Ya vuestro examen está cerca. Del hipogloso y del vago. Ya, ¿cuál es el del hipogloso? ¿El de arriba o el de abajo? El superior. Ya, muy bien. El superior en este caso correspondería al... ¿A quién? Hipogloso. Hipogloso. Eso no pueden fallar. A veces se confunden porque piensan que el hipogloso está más abajo. Ya, entonces acá el doceavo, ¿no? Y abajo el décimo. Hasta ahí no hay ningún problema, creo. Es la parte que han visto incluso en la parte práctica, ¿cierto? Ya lo han visto. Sin embargo, es importante también rescatar que existe justamente acá otro territorio. Si logran ver bien, acá en la parte inferior del cuarto ventrículo, en la parte inferolateral, vamos a observar que se encuentran estos dos como labiecitos que están acá, ¿no? Esos labios que están a este nivel. Esos labios que están a este nivel van a aislar en su proximidad aquí, justamente, a un área especializada. ¿Qué área especializada se encuentra a ese nivel? En los bordes del cuarto ventrículo. No está dentro, no está en el piso, sino en los labios. ¿Alguien sabe? Es un área especializada. Área postrema, así se le llama. El área postrema es un datito que les voy a adelantar. Esto de acá, chicos, es el famoso área gatillo, también se llama así, gatillo del vómito. ¿Por qué es importante esto? Porque este de acá, este área postrema, pertenece a un grupo conocido como órganos circunventriculares. ¿Qué son estos órganos? Si un nombre mismo te dice, ¿no? Circunventriculares. Están alrededor de los ventrículos del líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver en el cerebro también otros órganos circunventriculares. ¿Y qué función tienen estos órganos circunventriculares? Primer datito que tienen acá, son como receptores, ya son como receptores, pero específicamente como si fuesen unos quimioreceptores, ¿ya? O sea, perciben cambios químicos. ¿Y eso debido a qué? Debido a que no tienen barrera hematoencefálica, o bien la barrera hematoencefálica se ha modificado. Son como áreas desnudas, ¿ya? Son áreas desnudas que no tienen esa barrera. Entonces, prácticamente allí se exponen estructuras nerviosas, ¿no? Como filetes directamente hacia el líquido. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Imaginen, ¿no? Que justo al líquido cefalorraquídeo, digamos, ingrese, no sé, está viendo una infección acá dentro del líquido, ¿no? Está viendo infección. Y esa infección está generando sustancias inflamatorias dentro del líquido. Entonces, ¿eso qué va a generar acá? Va a generar que este área gatillo lo perciba, esos cambios que están sucediendo dentro del líquido cefalorraquídeo, lo va a percibir. Y al percibir, ¿qué va a hacer? Va a generar un arco reflejo dentro del tallo encefálico para que mediante el nervio vago generes el vómito, te haga vomitar. Un vómito pero explosivo, es un vómito en escopetazo, incluso por se llama así, área gatillo de vómito. Es fuerte,
Es muy potente ese vómito. Entonces, y eso justamente sucede en pacientes que tienen trastornos neuronales. Por ejemplo, las famosas meningitis. Por ejemplo, ¿en quién también aparecen estos vómitos? En los que tienen hemorragia. Cuando hay hemorragia subaracnoidea, algo que altere el líquido cefalorraquídeo, definitivamente activan el área postrema y eso genera un vómito explosivo. Ojo, ¿eh? No olvidar, mira, estamos estudiando el área postrema, que es un órgano circunventricular que está pegado al piso del cuarto ventrículo. No olvidar esos detalles. ¿Listo? Ahora vamos a estudiar un poquito acerca de la configuración interna. Vamos a acelerar, chicos, para poder terminar temprano. Entonces, acá, para entender la configuración interna, es rápidamente diferenciar en estos tres cordones, ¿ya? Hasta acá, pero de la parte externa, ¿alguna pregunta, chicos? Quizás tenían alguna duda. ¿O continuamos? ¿Ninguna? Ya, continuamos entonces. Listo. Entonces, en la parte de la configuración interna para el estudio tenemos que saber que tenemos tres porciones. Aparte de diferenciarlo como mesencéfalo, puente y bulbo, tenemos que diferenciar que existen tres porciones verticales, que a su vez se les conoce como tal. Miren, la parte más posterior se le va a conocer como el tectum o techo, placa del techo, todo lo que está en la parte posterior. La parte intermedia va a ser el tegmento. La parte más anterior de todo el tallo o tronco encefálico en este caso vendría a ser la porción basal, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque cada una de estas estructuras también tienen sus particularidades. En este caso, de estos tres, si les preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es la porción de la configuración interna del tallo encefálico que tiene más cantidad de núcleos y vías? Va a ser el tegmentum. Y la que tiene más vías, en este caso relacionadas con la función motora, la porción basal. ¿Ya? Entonces, esos son cositas, algunos detalles que nos pueden ayudar a discernir sus funciones de esos tres segmentos, ¿ya? Y otra forma de estudiar es haciendo cortes transversales. Por ejemplo, es un corte del mesencéfalo, ¿ya? Entonces, el mesencéfalo, acá si se logra ver bien, parece un osito, ¿no? Un koala, un osito. Ahí, bueno, parece un osito marihuanero también porque sus ojitos son rojos, miren, rojitos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos de acá justamente van a corresponder a los núcleos rojos. Por eso también le dicen así, ¿no? Como que un osito ahí, bien quemado. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque acá vamos a reconocer también que va a haber un orificio, que es como su boquita, ¿no? Este orificio corresponde al acueducto mesencefálico, también llamado acueducto cerebral. Su otro nombre también es acueducto de Silvio, es otro nombre, ¿no? Este de aquí, el acueducto mesencefálico. ¿Para qué me sirve este acueducto? Para delimitar como un punto de referencia, todo lo que está para detrás corresponderá al tectum, todo lo que está por delante, el tegmentum. ¿Y qué me delimita el tegmentum de la porción basal? ¿Quién me separa? En este caso, a nivel del mesencéfalo, va a ser importante la presencia de esto, de la sustancia negra. Y la sustancia negra, que es justamente esto, como un tatuaje acá de las orejitas del osito, sería como que, miren, el núcleo más importante en este caso de la función extrapiramidal, ¿ya? Es la sustancia negra. Y acá, si ustedes han revisado, quizás, menciona la literatura, ¿no? El libro de Afifi, si no me equivoco, menciona que tiene dos porciones, una pars reticular y una pars compacta, también llamada parvocelular y espino, bueno, en este caso la porción compacta como tal, ¿no? Entonces, la reticular, recordemos que la reticular en este caso tiene función específica de producir GABA. Y la pars compacta va a producir dopamina. Ojo, son diferencias de ambas pars de la sustancia negra que se encuentran ahí. La porción reticular produce GABA y la porción compacta produce dopa. Entonces, de las dos, ¿cuál es la más importante en la parte extrafuncional, en este caso motora? La de hacer la dopa. Pero dentro de la regulación propiamente, GABA. Porque recordemos, GABA, que era, incluso vuestros compañeros en la exposición mencionaron, GABA es un neurotransmisor inhibidor. Entonces, importante, ¿no? Por eso es importante esa porción reticular también. Entonces, eso es parte de los núcleos de la base, también se le conoce a la sustancia negra. Entonces, esta sustancia negra, aparte de esas funciones que estamos atribuyendo de producir GABA y DOPA, también por delante me va a separar la porción basal. La porción basal en la configuración externa, ¿cómo le hemos llamado a todo este territorio? Como pedúnculo cerebral. O sea, el pedúnculo cerebral es solamente la porción basal del mesencéfalo. Entonces, no es lo mismo decir mesencéfalo igual a esta pedúnculo cerebral. Cuidado. Solamente es la porción basal, es lo que llamamos como pedúnculo cerebral. Entonces, acá es importante. ¿Por qué? Porque esta porción del pedúnculo cerebral es donde justamente discurren vías
motoras, ¿no? De trascendencia. Hasta acá está claro, ¿verdad? Entonces, miren, vamos estudiando un poquito. La porción basal, justo lo que les decía, ¿no? Lo que está por delante de la sustancia negra, lo que está justo por delante de la sustancia negra. Entonces, acá vamos a ver la porción basal, y la porción basal, la forma de estudiar, que algunas literaturas sugieren, es dividirlo en quintos, en 5 partes, ¿no? En 5 partes lo dividimos, 5 partes, y decimos, ¿no? Que los 3 quintos intermedios, o sea, la parte intermedia, no medial, intermedia, ojo el término, la parte intermedia es importante, ¿por qué? Porque por acá pasa la vía piramidal, ¿ya? En los 3 quintos intermedios. En el quinto medial, no, ni en el quinto lateral, no. Solo en la parte intermedia, en los 3 quintos intermedios. En la parte medial, ¿quién va a pasar? El fascículo frontopontino, y en la parte, en el tercio lateral, el temporopontino, que son, hay más, ¿no? Hay más fascículos, pero al menos estos destacan, ¿no? Dentro de esos dos. Sin embargo, estos dos son menos importantes en comparación con el tercio intermedio, que vendría a ser ese tercio intermedio. ¿Por qué este tercio intermedio es importante? Porque por acá están pasando los dos componentes de la vía piramidal conocidos como fascículo córtico nuclear y fascículo córtico espinal. Si recordamos eso, miren, esta es una imagen que vimos también en la clase previa. La vía piramidal, les mencionaba, nacía en la corteza cerebral, ¿no? En el área motora primaria, incluso les mencionaba, para generar el movimiento, ¿no? De los músculos. Y a partir de aquí descendían, ¿no? Descendían las fibras, ¿no? Formando una corona radial, luego pasaban por una estructura capsular, y luego, ¿dónde llegan? Mira, una vez que pasan la porción basal del cerebro, ¿llegan a dónde? Al mesencéfalo, y está en su parte adelante, de adelante, la porción basal. Y miren qué pasa después. En la porción basal del puente se abren las fibras. Luego a nivel del bulbo se vuelve a cerrar. Y luego se decusa y llega a la médula espinal para que de la médula espinal salga la segunda motoneurona, la alfa, y llegue a la placa motora, ¿no? Al músculo propiamente. ¿Se dan cuenta? Es el trayecto que vimos en la clase previa, ¿no? Entonces, mencionábamos también que esta vía piramidal tenía unos componentes que también terminaban dentro de los núcleos, de los nervios craneales. Y ese era el fascículo córtico nuclear. Y el que llegaba a la médula espinal, córtico espinal. Y los dos, miren dónde están pasando, en esa parte intermedia del pedúnculo cerebral o porción basal. Entonces, eso es importante. ¿Ya? Y miren esto de acá. Los otros son frontopontino y temporopontino. Esas vías, ¿para qué me servirán? Dirán, ¿no? ¿Para qué me servirá? Esas dos vías las podemos llamar, como nacen uno en la porción, en el lóbulo frontal y el otro en la región parietal, al final son como vías córtico, también desde la corteza, córtico, pero no van hasta la médula espinal, sino ¿dónde van? Hasta el puente. Por eso se llama córtico pontinas, también se le llama así. ¿Ya? Pero en realidad estas fibras, miren, si logran visualizar acá, vamos a dibujarlo igual, nacen en la corteza, ya sea frontal o parietal, te dicen acá, descienden estas fibras, incluso la región temporal también, descienden estas fibras, por eso le llamamos en general como córtico, ya no nos complicamos, córtico, y se van ¿a dónde? Pasan por la porción basal, por el tercio medio, por el tercio lateral, no tocan a la porción intermedia, solo es de la vía piramidal, y estas ¿dónde se van? Hacia el puente, terminan en el puente. Y en el puente, ¿qué hacen? Se encuentran con los núcleos pontinos. ¿Para qué me sirven los núcleos pontinos? Justamente son núcleos que van a estar parte del sistema extrapiramidal, es decir, de la regulación. ¿Para qué me sirve esto? Para hacer relevo. ¿A dónde van a ir estas fibras después de que ya hacen sinapsis acá? Van a pasar al lado contrario, van a decusarse y van a meterse por los pedúnculos cerebelosos medios. ¿Se recuerdan que del puente les decía que lateral al nervio trigémino estaban los pedúnculos cerebelosos medios? Entonces, esos mismos pedúnculos cerebelosos van a contener como parte importante a estas fibras, las fibras pontocerebelosas hacia el cerebelo. Entonces, por eso es que la vía completa se le llama como córtico-ponto, acá faltaría la otra porción, cerebelosa, ¿ya? Ahora vamos a borrar esto. Córtico-ponto, su nombre correcto por esa vía es córtico-ponto cerebelosa. ¿Y para qué me sirve esta vía, entonces, córtico-ponto-cerebelosa? Es para generar una comunicación extrapiramidal. Esta vía me comunica al cerebelo, que regula la función motora, con el cerebro. Para eso sirve, ¿ya? En cambio, la vía córtico-espinal es función motora pura, ¿verdad? Eso para diferenciar. Entonces, para que ya lo vayan entendiendo también. Entonces, estas vías atraviesan la porción basal, ¿no? Ahora vamos a irnos a la parte más posterior, porque es fácil también.
En el tectum, ¿quiénes van a ser con constituyentes importantes? Del mesencéfalo al menos van a estar acá la lámina cuadrigémina, ¿no? No hay mayor problema ahí. Como les mencionaba, cada colículo tiene su función visual y auditiva, ¿no? El puente va a tener su porción del tectum, el puente no tiene. ¿Por qué? Porque el tectum, en este caso, desaparece para dar paso al cuarto ventrículo. Y como tectum se comportaría ya el cerebelo propiamente, ¿no? Por eso es que el puente no tiene tectum. ¿Quién tiene tectum? El bulbo. ¿Y qué encontramos en el tectum del bulbo? Estos dos de acá. ¿Se recuerdan? Los tubérculos, o en este caso, claro, los tubérculos de quién? De Gracilis y de Cuneatus, también cuneiforme, como quieren llamarlo, o Bordachi también llamado. Entonces, estos dos tubérculos, en su parte profunda, encontraremos a los núcleos, igual, ¿no? De Gracilis y Cuneatus. Y si se recuerdan, estos venían del cordón posterior, de la médula espinal. ¿Y qué función tenía el cordón posterior? El tacto epicrítico, la propiocepción, la vibración también, ¿no? Entonces, por eso justo acá te resalta el tacto discriminativo, que es el otro nombre del tacto epicrítico. Es lo mismo decir, ¿no? Entonces, hasta acá se logra ver, ¿no? Entonces, importante también recordar que cada corte que hagamos del tallo encefálico difiere, ya es diferente. Por ejemplo, acá se hace un corte del mesencéfalo. A nivel del mesencéfalo, mira, es un corte a nivel del colículo superior, el colículo superior. De la lámina cuadrigémina, en este punto estamos cortando, en el colículo superior. Cuando cortamos acá es donde se ve justamente ese koala, ese osito marihuanero, como quieran llamarlo, acá justamente se ve eso, ¿no? Aquí a nivel de ese colículo vamos a encontrar estos ojitos, que son justamente los núcleos rojos, los núcleos rojos. Y acá adelante, todo esto de acá sería la sustancia negra, ya la sustancia negra. Entonces, pero debajo, a nivel del colículo inferior, o sea, si cortamos acá abajo, ya no hay núcleo rojo, ya la parte final nada más. Entonces, en este punto, ¿qué núcleo va a aparecer como importante? Va a aparecer el núcleo del troclear, del cuarto, ¿ya? Y acá a nivel del colículo superior, al ladito del núcleo rojo por detrás, acá va a estar el oculomotor, el tercero, con su núcleo accesorio, que es de Edinger-Westphal. ¿Se recuerdan ese núcleo? Es el núcleo parasimpático del tercero. Entonces, acá están esos núcleos. Importante por eso diferenciar en cada corte que hagamos, ¿ya? Entonces, eso para poder estar diferenciando. Y eso que estamos viendo, esta porción intermedia que estamos viendo, los núcleos, miren que estaba justamente mencionándoles, corresponde ya a quién? Al tegmentum. En el tegmentum se caracteriza, ¿por qué? Porque vamos a encontrar gran parte de los núcleos. Y todos los núcleos de los nervios craneales también va a estar en el tegmentum. Es decir, ¿en qué parte del tallo encefálico en general nacen los núcleos de los nervios craneales? En el tegmentum, eso es importante. No está ni en el techo ni en la porción basal, en el tegmentum. Y además, también vamos a ver en esta porción que existen gran cantidad de tractos blancos, también ascendentes y descendentes. Eso es importante, ¿ya? Entonces, los nervios craneales nacen a ese nivel. También va a haber otro dato importante, la formación reticular. ¿Para qué me sirve la formación reticular? Acá justamente es una lámina de la formación reticular. En realidad es bastante amplio hablar de la formación reticular, pero lo voy a resumir en las siguientes palabras y espero ustedes lo interioricen para que no se compliquen también. La formación reticular me permite controlar el ciclo circadiano, el ciclo de sueño y vigilia, ¿ya? Gracias, esto de acá, ¿para qué es importante? Gracias a esta función es que podemos estar despiertos. Ojo, esto se atribuye ¿a qué función? A la formación reticular. A la formación reticular también lo van a ustedes a estudiar cuando estén en neurología como la sustancia reticular activador ascendente, también es otro nombre. Ojo a ese nombrecito, sustancia reticular activador ascendente, el famoso SARA. ¿Para qué me sirve el SARA? Para justamente estar despiertos. Es decir, si tú lastimas por alguna razón esta sustancia reticular, esto de acá genera problemas, es decir, te va a generar primero un sueño, luego va a estar soporoso, que justamente es un sueño casi profundo, y después te va a traer, cuando lesionas completamente, el famoso coma. Acá se explica y se asienta la fisiopatología del coma. Ese estado de inconsciencia justamente es por lesión del SARA. Ojo, ¿ah? Por eso es importante que ustedes sepan que la formación reticular, la sustancia reticular activadora ascendente, se encuentra a nivel del tegmentum, de todo el tallo, de todo. No estoy diciendo del puente, no estoy diciendo del mesencéfalo ni del bulbo, de todo. Eso es importante. Si tú lastimas tallo, definitivamente vas a tener compromiso del estado de alerta. O sea, el paciente va a estar definitivamente con
trastorno del sensorio, es lo que llamamos nosotros, así también la parte práctica. ¿Ya? Entonces, ojo chicos, eso es importante para estar despiertos, ¿ya? A su vez, esta formación reticular no solo es su única función, también produce neurotransmisores, por eso es importante también. Acá se van a producir neurotransmisores, entre ellos, ¿quiénes? Por ejemplo, la serotonina. ¿Quién más? La noradrenalina. ¿Quién más? La dopamina. Y si ustedes ven acá, cada una de esas funciones se le atribuyen a varios grupos nucleares. Son varios núcleos pequeñitos que están ahí. Entonces, todos esos núcleos hacen en realidad la formación reticular. Esta es una pequeña lámina nada más. Hay más, son unos 3, 4 tablas de estas, que justamente son varios núcleos que forman en realidad la formación reticular. Pero ¿por qué tomé esta lámina de acá? Para que ustedes vean también que el locus ceruleus, que han aprendido en el piso del cuarto ventrículo, es un núcleo de la sustancia reticular activador ascendente. Por eso es que produce noradrenalina. ¿Y qué permite la noradrenalina? En este caso, es un neurotransmisor excitador, para que estés despierto para eso. La serotonina, ¿para qué sirve, por ejemplo? ¿Alguien sabe? ¿Para qué sirve la serotonina? Esto asienta en cierta medida el placer, la recompensa. Cuando ustedes sienten, por fin, ahora sí entiendo neuro, ya está, esa sensación de haber logrado algo, esa recompensa se logra gracias a la serotonina. ¿Ya? Entonces, es un neurotransmisor muy importante. La dopamina, ¿qué va a lograr esto? Aparte de también controlar, incluso, la dopamina incluso controla varias cosas, ¿ah? Se relaciona incluso con el estado con estados emocionales, se relaciona con la función motora, por eso el Parkinson también. ¿Con qué también se relaciona? Incluso con el control de algunas hormonas, por ejemplo, de la prolactina. Si ustedes se recuerdan endocrinología o fisiología de endocrino, la prolactina es una hormona que no se produce naturalmente. ¿Por qué? Porque está siendo suprimida por la dopamina. Pero cuando ya, digamos, en este caso, una mujer da parto, en este caso sí necesita la activación de la prolactina, se suprime la dopamina. ¿Para qué? Para dar paso justamente a la prolactina, para que se produzca leche, ¿no? Para el amamantamiento. Pero en una condición de no estar embarazada, en este caso, de no dar a luz, de no estar lactando a un bebé, entonces esto acá está suprimida. Entonces la dopamina por eso es importante. ¿Y dónde nace todas esas funciones? Miren, de la sustancia reticular. Por eso es que esta sustancia reticular muchas veces lo ignoramos, pero es muy importante. Y aparte de la formación reticular, vamos a encontrar los famosos núcleos de los nervios craneales. ¿Ya? Espero que se esté entendiendo. Eso es diferente. O sea, formación reticular son otros núcleos y núcleos de los nervios craneales son otros núcleos. Pero todos estos están conviviendo armoniosamente, ¿dónde? En el tegmento. En el tegmento. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Entonces, recordemos también acá que justo de lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Recordemos que había un tubo, el tubo neural, y el tubo neural tenía su placa posterior, que era la placa alar, y su placa anterior, placa basal, ¿no? En la parte intermedia les dije que estaba el surco limitante, ¿cierto? Pero ¿qué sucede a nivel del tallo? Es como que acá lo que estoy cortando se parte por la mitad, pero solamente en la parte posterior, en su techo, y se abre como si fuese un libro así. ¿Y dónde quedaría la porción alar? A los laterales. Por eso que a la parte lateral se va la porción alar. Y la porción alar, ¿se recuerdan qué función tenía? ¿Sensitiva o motora? Era sensitiva, ¿se recuerdan? Aferente. En cambio, la motora era la porción basal, ¿verdad? Entonces, la basal queda cerca de la línea media y la alar queda hacia el lateral. Por eso es que los núcleos de los nervios craneales, los motores o eferentes están cerca de la línea media. Los aferentes, en cambio, están hacia la parte lateral. Eso tiene su aplicación en la embriología. ¿Y quién me separa eso? Acá, miren, el surco limitante. Y si se recuerdan, en el cuarto ventrículo, el surco limitante, ¿qué me separaba? Justamente la eminencia media del territorio lateral. ¿Se recuerdan? Eso es importante, el surco limitante, que justamente me diferencia también a los nervios, a los núcleos de los nervios craneales. Todo lo que son sensitivos al lateral y todo lo que son motores hacia medial. Listo. Siguiente. Ahora, mire, una vez que entiendo yo eso, voy a saber también que hacia la parte media, entonces voy a encontrar todos los motores. Y hacia la parte externa, los sensitivos, ¿cierto? ¿Y qué núcleos motores conozco? El oculomotor, por ejemplo, el tercero. El primero y el segundo dijimos que estaban en el cerebro, así que no los vamos a estudiar todavía. El tercero, en cambio, nace en el mesencéfalo, ¿se recuerda? Y el oculomotor tenía función para mover el ojito. Y este de acá, ¿por qué tiene dos, dirán, no? Porque este de acá es el núcleo principal, este es el principal, y este vendría a ser su accesorio, el Ehringer-Westphal. Por eso tiene dos núcleos.
El otro, ¿quién es? El troclear, que también tiene una función motora con los músculos extraoculares. ¿Qué otro nervio me falta para los músculos extraoculares? El sexto, por esta acá, cerca de la línea media. El quinto también tiene un núcleo motor, dijimos, ¿no? Para los músculos masticadores. Y hacia la parte lateral, miren, están todos sus núcleos sensitivos. Y acá se explica por qué en el bulbo también aparece parte de lo que es el núcleo del trigémino. ¿Por qué? Porque este núcleo del trigémino tiene tres porciones. Una porción mesencefálica, pontina y una espinal. ¿Por qué le llaman espinal? Porque abarca todo desde el puente, bulbo y hasta la médula espinal incluso. Este núcleo es el que aparece en la parte lateral del bulbo como tubérculo ceniciento. Este de acá, este núcleo es el famoso tubérculo ceniciento de Rolando, ¿ya? Entonces está claro, ¿verdad? Entonces así está, hay más, ¿no? Hay más, el 9, el 10, el 11, que justamente también son motores, el 12avo, están a este nivel. El accesorio también su núcleo, ¿no? Acá estaría su núcleo craneal y este sería su núcleo espinal, ¿ya? Entonces más o menos. Y en la parte lateral, ¿quién estaría? El octavo. Pues les decía, el octavo es el rey de la parte lateral porque es un aferente, no es un eferente. Si se recuerdan ustedes el piso del cuarto ventrículo, también volvamos a esa lámina para que quede claro. En el piso del cuarto ventrículo veíamos que la parte lateral, este triángulo lateral, correspondía al octavo, porque es un aferente. Y en la línea media, acá estaban ¿quién? El 12 y el 10, porque son eferentes a la línea media. Pues, por esas sus ubicaciones, ¿no? En relación a estas columnas. Ahora, vamos a ver eso. Acá es lo mismo, ¿no? Son los núcleos que justamente íbamos mencionando, el tercero en la parte media, el troclear abajo, luego el quinto, el trigémino, y acá en el surco bulbopontino por acá cerca, el 6, el 7, hacia afuera el 8, obviamente, y acá van a estar del 9, 10, 11. Y esto como datito, voy a adelantar ya un poquito mejor, aprovechando esta lámina, vamos a hacer lo siguiente. El 9, el 10 y el 11, en este caso, acá está el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo se relacionan con ellos, con el 9, con el 10 y con el 11. Ojo, ¿eh? Con los tres. Y si se recuerda, estos tres también atravesaban el agujero yugular. Los mismos que atraviesan el agujero yugular, los mismos también se relacionan con el núcleo ambiguo. ¿Y para qué me funciona? ¿Para qué me sirve el núcleo ambiguo? Para controlar los músculos branquiales, los músculos faringeos, para eso sirve, ¿ya? Entonces, por eso es importante recordar estos tres que comparten el núcleo ambiguo, ¿ya? Vamos a ver acá. Esta imagen lo busqué justamente del Nether para justamente ayudarles en su examen práctico. Esto seguramente va a venir porque es lo que tenemos en el ANFI, ¿no? Entonces, miren, recordemos, aprovechemos esta imagen para ubicarnos con los núcleos de los nervios craneales. Entonces, les mencionaba, si hacemos un corte a nivel del colículo superior, vamos a encontrar la presencia del tercero, del núcleo del tercero, y el rojo. Pero a nivel del cuarto, ya no. Acá va a aparecer ¿quién? Solo el troclear. Ojo, perdón, al nivel del colículo inferior. A nivel del colículo inferior, solo estaría el troclear. Y obviamente el trigémino que sube hasta arriba, ¿no? Estaría así. Pero eso depende, por eso, en qué colículo estemos. Cuando estamos viendo entonces el colículo superior, miren acá, este núcleo gigante que se ve hacia adelante es el núcleo rojo. Y hacia atrás vamos a encontrar dos núcleos, uno más grandecito y otro más pequeñito. El más grandecito correspondería al tercero y este pequeñito correspondería al Edinger-Westphal, al parasimpático del tercero, el accesorio, ¿ya? Del tercero. Miren, esos dos núcleos se juntan, sus fascículos, y miren cómo emerge el nervio oculomotor por la fosa interpeduncular. En cambio, el cuarto nervio craneal, su núcleo, miren a dónde está, hacia la parte posterior y hacia abajo. Este, en cambio, ¿dónde se va? Hacia atrás, por eso es que emerge por debajo de los colículos inferiores. Un dato importante, el troclear se decusa al salir, es decir, el núcleo del nervio craneal cuarto, derecho, digamos, en este caso, va a dar origen ¿a quién? Al troclear izquierdo. Ojo, ¿ah? Se decusan, igual con el otro contralateral, ¿no? Decusan. Ojo, esas son diferencias importantes. El tercero, en cambio, no. El tercero sale directo, su mismo lado, su mismo recorrido. Pero el cuarto no, este sí decusa. Ojo, ¿ah? Eso es un dato importante. ¿Qué más? Ahora, en el nivel del puente vamos a encontrar el núcleo del trigémino, ¿no? El pontino, su mesencefálico, el azul, ese de azul grande, es el trigémino, ¿cierto? Y a su lado vamos a encontrar, miren, este pequeñín, ¿quién es? El núcleo motor del trigémino, que justamente, ¿qué función tiene? Inervar a los músculos masticadores, suficiente. Y adicionalmente, si quieren ya complementar, también si recuerdan en cabeza y cuello, el nervio miloideo, ¿quién inervaba? Al músculo miloideo y al vientre anterior del digástrico. Este tiene esa función.
inervar los músculos masticadores, al vientre anterior del digástrico y al miloyoideo. Para eso me servía cabeza y cuello, para ahora asociar con sus núcleos. Ojo, ¿eh? Eso es importante. Ahora, veamos, miren, hacia la parte un poquito de abajo, miren, acá ya se ve el cuarto ventrículo, bien bonito, ¿cierto? Y mencionábamos que acá estaba la eminencia media, y en la parte inferior estaba la eminencia facial, ¿no? La eminencia del facial, o el colículo facial. Entonces acá, si recuerdan, es importante recordar que a nivel del colículo facial, en la parte profunda, ¿quién estaba? El núcleo del sexto. Este es el núcleo del sexto, miren, cómo sale el sexto, el abducens. El abducens. Pero acá abajo, miren, está el núcleo del facial. Y del núcleo del facial, miren, salen fibras que van a rodear al núcleo del sexto. Esto de acá es importante para formar el colículo del facial, por eso se llama, ¿no? No se encuentra en el núcleo del facial, sino dentro del colículo se encuentra el núcleo del sexto rodeado por fibras del facial. Ojo, ¿eh? Entonces, si este es el núcleo motor del facial, entonces este núcleo es el que controla todos los músculos de la mímica facial, núcleo principal del facial. Pero miren, este nervio facial que estoy dibujando acá, miren, este mismo que está desde acá, si se dan cuenta acá abajito, miren, tiene un pequeño filete nervioso. Este pequeño filete que está viendo hacia el nervio facial corresponde a la raíz del núcleo, este sería el nucleocito, miren, son dos pequeños nucleocitos como dos lágrimas acá. Estos núcleos son los núcleos salivatorios, ojo, ¿eh? Uno está arriba y otro está abajo, salivatorio superior, salivatorio inferior. El núcleo salivatorio superior da origen justamente a esas fibras que van a ir con el facial. Por lo tanto, este va a ser el núcleo parasimpático del facial. Gracias a este núcleo salivatorio, que es otro nombre, núcleo salivatorio superior, gracias a ese núcleo es que el nervio facial permite la secreción de la glándula submandibular y sublingual de las glándulas salivales. Y a su vez también incluso acá debe haber otro nucleocito que es el lacrimal también, ¿no? Que permite justamente la secreción lacrimal. O sea, de este nucleocito, del núcleo salivatorio superior y del lácrimo muconasal que debe estar a su costadito, son los núcleos parasimpáticos del facial. Ojo, ¿eh? Y este que está acá abajo, ¿quién daría origen? Es el núcleo salivatorio inferior. Si se llama salivatorio inferior es porque va a inervar a la otra glándula salival. ¿Quién? La parótida. Por eso es que este de acá se une a quién? Al gloso, al noveno, que nacía justo detrás de la oliva. Este negrito de acá, esta no es que parece acá esta pasa, aunque se llame, esta pasita justamente me hace alusión a la oliva vulvar, al núcleo olivar inferior. En realidad es el núcleo olivar inferior, ¿no? Entonces, por detrás, justo están haciendo ¿quién? El gloso. Por eso es importante. ¿Y tiene aferencia de quién? Del salivatorio inferior. Pero a su vez, miren, vamos a aprovechar ya acá pasando al gloso. El gloso faríngeo también, miren, tiene otro nucleocito grande, miren acá, que se comparte a su vez con quién? Con el 10 y con el 11. Con el 11. Este nucleocito que está compartiéndose con el 9, el 10 y el 11, este correspondería al núcleo ambiguo. Ojo, ¿eh? El ambiguo que les iba a mencionar en la lámina previa, ¿no? El ambiguo es un núcleo donde justamente se comparte la función del noveno, del décimo y del onceavo, porque esos tres nervios van a ir ¿a dónde? A los músculos de la faringe, tanto al paladar, tanto a la laringe propiamente, incluso todos esos músculos branquiales justamente se relacionan con ese núcleo, el ambiguo. Ojo, ¿eh? Por eso que se comparten allí. Pero a su vez, recordemos también, miren, acá vamos a aprovechar que el onceavo tiene otro nucleocito para abajo. Aparte, el ambiguo, que es el superior, tiene para abajo. Al ambiguo justamente va a ir su raíz craneal, pero al que el seno de abajo va a ir su raíz espinal. Por eso es que este se llama el núcleo espinal del accesorio, del onceavo nervio craneal. Este es el núcleo espinal, ¿ya? De la raíz inferior del accesorio. Todo esto forma el accesorio, ¿ya? Eso es importante, el onceavo par craneal. Ahora, el doceavo, miren que justamente es preolivar, por eso acá está la oliva, por delante de la oliva, ven estos filetes que están por delante, esto corresponde al núcleo del hipogloso, ojo, eso hay que diferenciar. Entonces, como punto clave, van a ver ustedes la oliva, si ven por delante fibras y se van hacia este núcleo, este es el núcleo del hipogloso, porque las fibras del hipogloso están por delante. Y los que están por detrás, el 9, el 10 y el 11, no hay dudas. Y si comparten esos tres, este núcleo, se llamaría el ambiguo, y ahí es de rojo porque es motor. Y este pequeñín, que sería el salivatorio inferior. Ya es importante. Está claro este, ¿verdad? Ahora, vamos viendo acá, miren, el trigémino es todo esto que está viendo hasta acá abajo, pero miren, aparte del trigémino vamos a ver este otro nucleocito. ¿Ven este núcleo de acá? A ver, vamos a hacer otra forma, vamos a pintarlo, otro colorcito, vamos a ponerle, si no, este de acá. Ahora vamos a
subrayarle de rojo, a ver, no se ve bien. Amarillo, tampoco se ve bien. Será con esto nomás. A ver, sigan acá. ¿Se ve, no? El puntero. ¿Ven este núcleo azul que está por delante del hipogloso? Este núcleo azul tiene justamente, ya también acá se va a compartir las raíces de quiénes. Del facial, que les mencionaba acá, el facial. Miren, el facial tiene una porción azul. Es su porción aferente. Y su porción aferente del facial, ¿se recuerdan de dónde venía? Principalmente del cuerdo del tímpano. ¿Por qué ese cuerdo del tímpano? ¿Qué percibía? El gusto. Por eso el gusto está viniendo por acá. ¿Y a dónde está yendo? Miren, a este núcleo azul. A este núcleo azul. ¿Se ve, no? Se ve cómo viene esta porción azul así. Acá. Ya todo es el núcleo azul. Este núcleo azul es el famoso núcleo del tracto solitario. Porque está recibiendo información aferente de quién? Del séptimo, del noveno y del décimo. Y se recuerdan en dónde se encontraban esos tres nervios juntos, el séptimo, el noveno y el décimo, en la lengua. Por eso es que el tracto solitario tiene la función también gustativa, porque acá están llegando los tres nervios, el séptimo, el noveno y el décimo. Son las tres inervaciones de la lengua, si se recuerda. Entonces, para eso me sirve el tracto solitario, que se ve ahí. Entonces, con eso estamos acabando todos los núcleos. Solamente me faltaría este gigante, miren, que está acá en la parte del piso del cuarto ventrículo. Y es azul, en el surco bulbopontino, hacia la parte lateral. ¿Quién es este? El octavo, el vestíbulo coclear. Ojo, este es el núcleo vestibular y acá atrásito, ven, este es el núcleo coclear dorsal y acá adelante está el núcleo coclear ventral. Pero todo es el territorio del vestíbulo coclear, ¿ya? Entonces, eso en general serían los núcleos, miren, de los nervios craneales. Si ustedes logran ver eso, seguramente han visto también igual en la parte práctica, ¿no? Todos estos núcleos se ven ahí. Entonces, eso. Ahora, otra forma, otros datitos para recordar. O bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta tienen? Para continuar, si tienen alguna, avisen porque esta segura viene en el ANFIA. Esta lámina seguro viene en el ANFIA. Acá también se ve un poquito, miren, para aprovechar. Miren, acá están los núcleos salivatorios, el superior y el inferior. El superior, miren, cómo da origen al facial, ¿no? Es parte del facial, su parasimpático. ¿Y el inferior con quién? Con el gloso. Y el gloso también con quién se continúa, con el ambiguo, que comparte con quién, con el décimo y con el onceavo, con el onceavo. Ya, eso es importante. Mira, acá también se ve en la parte posterior, ¿no? Y este sería el núcleo del tracto solitario que les mencionaba. Miren, ¿quiénes comparten a este núcleo? El 7, el 9 y el 10, que justamente son los tres nervios que estaban en la lengua. Ojo, ya está. Entonces, ahora, vamos a ver. Estos núcleos al final se les puede agrupar en estas funciones como eferentes, generales, especiales, ya sean viscerales o somáticos. Y también como aferentes, visceral, somático, igual especial también general, ¿ya? Entonces, importante acá. ¿Qué es lo que quiero que sepan al menos? Cuando hablemos de eferente general, somático, estoy haciendo alusión a la función, en este caso, motora. A ver, vamos a ver esta parte, vamos a cambiar a esto. La función motora, ojo. ¿Pero de qué músculo? Estriado. O sea, el estriado, el voluntario, ¿no? Es la función motora voluntaria, ya aunque se pueden llamar así. Voluntario. Entonces, en la cabeza, que es justamente donde son los nervios craneales, ¿qué músculos voluntarios vamos a tener? Justamente los músculos extraoculares, por ejemplo. Todos estos de acá. ¿Y qué más? La lengua, ¿no? La lengüita. El núcleo de Magali Medina, acá está justo, ¿no? Doloroso. Entonces, justamente todos estos son eferentes somáticos generales. Pero los músculos de la mímica facial, ¿por qué no? Porque los músculos de la mímica facial, en este caso, tienen un origen ¿dónde? En los arcos branquiales. Si recuerdan ustedes, en virología había un primer arco branquial, segundo y tercer arco branquial, ¿verdad? Y bueno, había incluso la fusión del cuarto hasta el sexto arco branquial, ¿cierto? Entonces, esto acá es importante. ¿Por qué? Porque el primer arco branquial nacía ¿quién? El nervio trigémino, con los músculos masticadores. Del segundo, el facial, con los músculos de la mímica facial. Por eso es que estos de acá, los que derivan del arco branquial, tienen su inervación por los eferentes viscerales especiales. Son especiales estos acá. Entonces, núcleo ambiguo, porque acá va a estar justamente relacionado con el 9, el 10 y el 11, porque van a ir justamente al tercer arco branquial, acá, al tercer, cuarto y sexto hasta ahí. Todos esos arcos branquiales se relacionan con esto, con el núcleo ambiguo. En cambio, el facial, el núcleo facial motor con el segundo arco branquial y el trigeminal con el primero. Por eso estos motores están agrupados como eferentes viscerales especiales, porque están relacionados con los arcos branquiales. Ojo, ojo.
branquiales. Por eso viene así su nombre. Por eso son especiales ellos. ¿Ya? Ahora, los eferentes generales viscerales. Cuando hablemos de estos, vamos a hacer alusión a quién? A los parasimpáticos. Acá están los parasimpáticos. Los eferentes generales viscerales. ¿Quiénes son, por ejemplo? ¿Se recuerdan quiénes eran los parasimpáticos? Eran las 3 estrellas del gol, ¿no? 3 estrellas del gol. ¿Quiénes eran? CR7, pues el séptimo. ¿Quién más? Messi, el 10, en su espaldita estaba el 10, ¿no? Y de Perú, Paolo, ¿no? El noveno, en su espaldita el número 9 tenía, ¿verdad? O la Padula, como quieran recordarlo, ya está. Entonces acá, el tercero es el oculomotor, miren, Edinger-Westphal. El séptimo, salivatorio superior. El noveno, salivatorio inferior. Y el décimo tiene justamente al dorsal motor del vago. Esos son los núcleos parasimpáticos. Si te dicen, funciona el núcleo dorsal del vago, sí, es el parasimpático del vago. Permite la secreción glandular, permite también la peristalsis, la secreción gástrica, toda esa función parasimpática que sea del vago, todo está acá atribuido al dorsal. Del noveno, salivatorio inferior, ¿a quién inerva? A la parótida. Del facial, salivatorio superior, ¿a quién inerva? A la glándula submandibular, sublingual. Edinger-Westphal, ¿qué inerva? La pupila. ¿Se recuerdan? Eso es importante. Ahora, los aferentes, ya para no complicarnos mucho, esto lo pueden estudiar los especiales, justamente son de la porción vestíbulo-coclear, en este caso la función auditiva, la somática, acá viene el trigémino, por eso que es la sensibilidad, por eso el principal nervio sensitivo de la cara, ¿quién era? El trigémino, por eso es general somática. Pero esto de acá quiero que se recuerde, el aferente visceral, ojo, ¿ah? Esta de acá, datito, no pueden olvidarlo, aferente visceral especial, para que nunca se olviden, se escribe así, aferente visceral especial, AVE. Ustedes estarán siempre, ¿no? A veces se da una escapadita para comer un pollito, ¿no? Un pollito, ahí un pollito que es justamente el ave, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué función tiene el ave? La aferente visceral especial, gusto, el gusto del pollito. Entonces, un ave, ¿no? Entonces, este es el núcleo gustatorio. ¿Y quiénes están en la lengua? El séptimo, el noveno y el décimo. 2 tercios enteros de la lengua, tercio posterior y raíz de la lengua. ¿Se recuerdan? Eso es importante. Por eso es que el ave se les atribuye a esos 3. Pero además, el vago tiene función regulatoria y el glosofaringio también. ¿Se recuerdan del glomus carotidio, el glomus y en este caso, el seno carotidio? ¿Se recuerdan? Esos dos son justamente como receptores, varoreceptores, pero hay más varoreceptores. Esos son justamente los aferentes generales viscerales. Esa es la función de control, de regulación hemodinámica también está acá. Ojo, chicos, eso es importante. Estos nervios por eso son muy importantes. Entonces, para recordar un poquito la emergencia, ¿no? El recorrido. Miren, del mesencéfalo, de la parte anterior de la fosa interpeduncular, están haciendo ¿quién? El tercero, el tercero. Desde la parte posterior, acá está cortado, miren, desde la parte posterior del mesencéfalo, ¿quién nacía? El cuarto, el troclear. ¿Quién más nacía? El quinto, estaban naciendo por acá, el quinto del puente, miren el puente cómo nace. Del surco bulbo pontino, miren, vamos a ver cómo nacen acá. ¿Quiénes? Acá al medio, miren, el sexto, el abducens. Y luego acá hacia el lateral, el séptimo, que se está metiendo ¿dónde? Al conducto auditivo, ¿no? Al conducto auditivo se está metiéndose ahí. Entonces eso es importante. ¿Qué más está acá abajo? Miren, acá están justo los que les decía, ¿no? El agujero yugular, ¿se recuerdan cómo estaban pasando los nervios en el agujero yugular? Primero el 9, luego el 10, y luego ¿quién? El 11. Y les hace recordar qué núcleo comparten esos 3, el núcleo ambiguo, ¿se recuerdan? Entonces eso recuérdense, el agujero yugular y el núcleo ambiguo comparten los mismos nervios, ¿no? Entonces ahí está clarito, ¿no? Y acá en la parte, miren, a más anterior, preolivar, miren, está pasando el hipogloso para irse hacia la parte de la lengua, ¿no? Ahí está. Entonces, más o menos para poder hacer correlación de la emergencia de los nervios craneales. Igual es una vista más lateral, para que puedan revisarlo, les dejo allí, avanzaremos un poquito más. Acá, estos son cortecitos, cortecitos, lo que les decía, ¿no? Si yo corto a nivel del colículo superior, vamos a ver lo que les mencionaba, ¿no? Los núcleos rojos, que son los ojitos marihuaneros del mesencéfalo, su acueducto cerebral, donde está justamente abiertito, ¿no? Como un fumoncito ahí, el acueducto mesencefálico, de Silvio, y acá vamos a encontrar justamente a este nivel el núcleo de Edinger-Westphal y el núcleo del oculomotor, como les dije, son núcleos motores, por eso están cerca de la línea media. Si fuesen sensitivos, estarían afuera, hacia el lateral. Y acá vamos a encontrar la presencia de este fascículo, el fascículo longitudinal medial. Ahorita les voy a mostrar acá. Este fascículo longitudinal medial es un corte ya un poquito más abajo, ya se ha hecho un corte a nivel del colículo inferior. Y a nivel del colículo inferior, miren, ya no hay núcleos rojos, desaparecen. ¿Quiénes aparecen acá? Los núcleos del cuarto, del troclear. Por eso es importante.
Y a su vez, en la parte lateral, ¿qué núcleo estaba también? Del trigémino, hasta arriba, mesencefálico era, ¿no? Eso. Pero acá, miren, se nota un poquito más también incluso la presencia del fascículo longitudinal medial. ¿Para qué me sirve este fascículo longitudinal medial? Mucho nombre dirán algunos. Fascículo longitudinal medial, ¿para qué me sirve? Es justamente como un puente para comunicarme estos núcleos del tercero, el cuarto y el sexto. ¿Y qué función tienen estos? Son los oculomotores, te permiten mover los ojos de forma sincrónica. Este es el comunicador de estos núcleos para que puedas activar y mover tus ojitos de forma sincrónica, ¿ya? Pero acá me falta algo más. ¿Me une estos con quién? Con la función del 8, del vestíbulo coclear. Ojo, ¿eh? Por eso es que cuando te mareas, por ejemplo, cuando no sé, te ponen ahí un juego mecánico que te hacen girar y girar y girar, cuando sales, la parte, en este caso vestibular, se ve alterada porque no logra controlar el equilibrio. ¿Y cómo está tu vista? ¿Logras enfocar un punto o no? Imposible, ¿no? Todo está bailando, todo está oscilando, ¿no? No se puede fijar la vista. ¿Por qué? Porque este fascículo longitudinal medial me comunica la función vestíbulo coclear con todos los oculomotores. Ojo, eso es importante. Y esto determina el equilibrio en cierta medida. O sea, es parte, ¿no?, de esas vías que están regulando. Entonces, por favor, eso no lo olviden. El fascículo longitudinal medial me comunica los oculomotores con la función vestíbulo coclear. Vamos a hablar un poquito más después también. Acá, miren, es un corte a nivel del puente. Hacemos un corte a nivel del puente. Acá están bien bonitas las fibras. Les dije, justamente habían fibras que venían desde la corteza, llegaban a los núcleos pontinos, y acá nacían, miren, las fibras pontocerebelosas, van al cerebelo. Son las vías córtico-pontocerebelosas. Pero en la parte posterior, miren, vamos a encontrar la presencia del locus ceruleus, que era parte de la sustancia reticular activadora ascendente, que producía noradrenalina. También tiene melatonina, serotonina, pero principalmente noradrenalina, no lo olviden. ¿Qué más? Hay otros núcleos, ¿no? El parabraquial, que son justamente los núcleos de la sustancia reticular, ¿no?, que producen también melanina, catecolaminas, etc. ¿Ya? Ahora, es un corte un poquito a la mitad del puente. Miren, a la mitad casi del puente ya le hemos hecho un corte. Y acá vamos a ver ya los pedúnculos cerebrosos medios, bien formaditos. Y acá están los famosos núcleos pontinos que les decía. Estos de acá, ¿para qué me servían? Para justamente recibir las fibras de la corteza, para hacer luego decusarlas y mandarlos hacia el cerebelo. ¿Se recuerda? Eso es importante. Y por delante de estos núcleos pontinos, miren quién está pasando. El tracto córtico espinal. Por eso en la porción basal, tanto del mesencéfalo, en la porción basal del puente y en la porción basal del bulbo, encontraremos los fascículos de la vía piramidal. Ojo. ¿Qué más? Vamos a encontrar en la parte lateral el núcleo del trigémino. Dijimos que en la parte lateral están todos los aferentes, ¿no? Y en la parte medial, el motor. Por eso se llama medial el motor, ¿ya? Y acá vamos a encontrar también el famoso lemnisco medial. Ya, esto vamos a entender ahorita. También va a estar acá la vía, el cuerpo trapezoidal, que justamente se relaciona con ¿quién? Con la función auditiva. Esto de acá, chicos, el cuerpo trapezoidal se relaciona con la función auditiva. Ya auditiva, y justamente va a continuarse también con el lemnisco lateral, que también tiene función auditiva. Ahorita vamos a explicarlo mejor, ¿ya? Para que se entienda. Sin embargo, quiero que reconozca un poquito los cortes. Este es un corte un poquito más abajo, en el tercio inferior ya del puente, y acá vamos a encontrar justo, ¿no? Mira lo que les decía, la formación de la eminencia o el tubérculo del facial, ¿no? Ese colículo facial. ¿Y qué encontrábamos acá? El núcleo del sexto, rodeado por fibras del séptimo. Ojo, ¿eh? Esa es la primera rodilla, ¿no? Y estas fibras de acá, chicos, a ver, ¿alguien me puede decir qué es? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué tal viene en el examen esta imagen? Núcleos pontinos. Ajá, muertos. Los núcleos pontinos son bastante pequeñitos, pero en cambio este conglomerado son fibras que están descendiendo y están en la porción basal. Mire, ¿a dónde están yendo? Hacia el bulbo ya, hacia el bulbo ya. Los núcleos pontinos se acumulan más que todo a nivel de ¿dónde? De los pedúnculos cerebelosos medios, pero en este caso está un poquito más abajo. Esto es la parte de la vía piramidal. Ojo, ¿eh? Son los fascículos de la vía piramidal cortados en la porción basal, ¿ya? Entonces, ojo, para no confundir. Ya, acá miren, ya estamos justo a nivel del bulbo, a nivel del bulbo. Hacemos un corte a nivel de las olivas y miren lo que encontramos en la porción anterior, las pirámides. Otra vez, ¿qué vía es esta? Piramidal, otra vez, ¿ah? Ojo, vía piramidal. ¿Y qué encontramos acá? El núcleo olivar inferior, que es el más grande. Hay otros núcleos superior, accesorios, hay más núcleos olivares, pero el más importante es este,
el olivar inferior, que justamente forma las olivas vulvares. Y es bien grande, ¿no? Es el más grande de los olivares, ¿ya? ¿Qué más encontramos en la parte posterior? Obviamente el núcleo del hipogloso, por eso que forma acá su triángulo en el piso del cuarto ventrículo. Y bueno, acá hacia el lateral, ¿quién estaba? El vestíbulo coclear, ¿no? Eso estaba en la parte superior. Y en la parte inferior, ¿quién aparecía? Recién aparecía el vago, el trígono del vago. ¿Se recuerdan? Mire, un corte inferior, recién aparece el vago. Pero un corte un poquito superior solamente es el hipogloso. Por eso era importante, ¿no? El piso del cuarto ventrículo, cuando hablábamos, el trígono, había el hipogloso que era superior y el del vago que estaba hacia abajito, ¿no? Entonces, eso es importante, porque acá se relacionan con sus núcleos, con sus núcleos. Para eso me sirve. ¿Ya? A ver, ¿qué más? En la parte lateral, como les decía, el dueño y amo y señor de la parte lateral del piso del cuarto ventrículo es el octavo. Acá están sus núcleos del octavo, ¿ya? Listo, ahora aprovechemos acá. Algo más que quiero aumentar para acotar un poquito la información que ya estamos manejando es que a nivel de lo que es el tallo encefálico vamos a encontrar núcleos importantes. Parte de la formación reticular, que son justamente los núcleos que van a controlar la función respiratoria y cardiovascular. Ojo, no olvidar esos detalles. ¿Por qué? Porque la función cardiovascular, o sea, toda esa función del corazoncito, incluso lo que respiramos mismos, no servía, o sea, no se lograría si es que el tallo encefálico no funciona. Ojo, ¿ah? Por eso es cuando hay lesión del tronco encefálico, cuando hay, digamos, una hemorragia, algo que comprima el tallo encefálico, te puede generar un paro cardiorrespiratorio. Pero ese paro cardiorrespiratorio, cuando es por compromiso del bulbo, en este caso el más importante, no lo sacas con RCP, no lo sacas. Por más que hagas RCP, por más que luche de ahí con todo para sacarlo, no lo vas a poder. ¿Por qué? Porque no es tanto mecánico del corazón ni la función del pulmón, sino está viniendo desde el comando central. Por eso es que a un paciente que sufre un accidente con un trauma en la cabeza, por más que ese rato esté despierto, no lo puedes mandar a su casa. Tienes que dejarlo en observación unas horas para ver que no haya sangrado, que me comprometa después su vida. Por eso que es importante, chicos. Ojo, ustedes que cuando van a ir a rotar y todo eso en el hospital, alguna vez van a tener seguramente un accidente de moto, accidente de carro, etcétera. Siempre hay que vigilar a los pacientes, no confiarse, no decir, es una herida pequeña, lo suturo y chao a tu casa. Y a las 3 horas viene en coma y luego un paro y no lo sacas y se murió un paciente. Jovencita a veces pasa, ¿no? Con pacientes jóvenes incluso. Y es una pena, porque toda una familia de eso sufre, ¿no? ¿Por qué? Porque en este punto, miren, tanto en el puente y tanto en el bulbo vamos a encontrar estos núcleos. Son varios, es un poquito complejo. El núcleo de Botzinger, pre-Botzinger, están los grupos respiratorios ventrales dorsales, pontinos, hay un centro apnéustico, neumotáxico, etc. Ya, es un poco complejo para neurofisiología, pero por motivos del tiempo lo vamos a resumir de la siguiente manera. A nivel del bulbo, chicos, acá se va a determinar quién es, la frecuencia y el ritmo respiratorio. O sea, gracias a esto del bulbo vas a poder tú inspirar, porque desde acá viene ese control para los músculos inspiratorios. En cambio, este de acá, de la parte del puente, va a ser como un regulador para acelerar o disminuir la frecuencia respiratoria. Así, aunque se recuerden, ¿ya? Para que no se complique. Pero en realidad es un poquito más amplio, ¿no? Son varios núcleos. Pero al menos quiero que sepan que en la parte del bulbo están los centros respiratorios y cardiovasculares, y a nivel del puente están sus reguladores. Ojo, ¿ya? Entonces, eso es importante para poder tener en cuenta que toda esta mecánica que han aprendido ustedes en Anatomía 1 no sirve si es que el tallo no está intacto. Este es el jefe, ¿ya? Ojo. Entonces, otra cosa más. Recordemos lo que hemos visto en médula. Hablábamos en médula espinal sobre la vía, el hemiscal medial, ¿no? ¿Se recuerda? Justamente estaba relacionado con quién? Con la función del tacto epicrítico, ¿cierto? Venía de los receptores periféricos, venían las neuronas hacia el ganglio de la raíz dorsal, luego donde se metían al cordón posterior, ¿se acuerda? Y el cordón posterior subía directo, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta el bulbo raquídeo, donde estaban los núcleos de gracilis y cuneatus, ¿verdad? Y desde estos núcleos, miren, acá justo aparece unas fibras que decusan. Estas fibras que están decusando van a formar, miren acá, toda esta porción ya decusada de la porción sensitiva, bueno, en este caso, del tacto epicrítico, ya decusado, esto de acá se le conoce como el lemnisco medial, que está atravesando el tallo encefálico y va a llegar hasta el tálamo.
Pues les decía, ¿no? Todo el tronco encefálico, ¿con quién se relacionaba? Con el diencéfalo. ¿Y quién era un componente importante del diencéfalo? El tálamo. Y acá está el tálamo. ¿Y del tálamo qué pasa con esta información? El tálamo se comporta como si fuese un guachimán, alguien de seguridad. Hace que toda la función que está ahí llegando hacia el cerebro, primero pasa por acá, lo revisa y recién pasa. Si es que el tálamo lo rechaza, no pasa. ¿Ya? Entonces es importante. Y la vía lemniscal medial, por eso primero pasa por el tálamo, específicamente por el núcleo ventral posterolateral. Lo vamos a ver en la clase propiamente. ¿Ya? Pero recordemos entonces que el cordón posterior de la médula espinal se continúa decusado al lado contralateral a nivel del tallo, formando el lemnisco medial. Primer dato, ¿ya? Entonces, este lemnisco medial tiene la misma función de los de acá, pues, ¿no? La propiocepción consciente, la vibración, ¿qué más? Estaba el tacto epicrítico, o también llamado tacto discriminativo, ¿no? Eso es lo mismo. ¿Qué más? El espinotalámico. ¿Se recuerdan que era el espinotalámico? Talámico, el que les dije era termoalgesia, ¿verdad? El espino talámico. Entonces, la termoalgesia, el lateral principalmente, miren cómo viene. Desde el inicio ya se decusa al lado contrario, ¿cierto? Y sube todo ese fascículo, miren, sube directo. ¿Hasta dónde? Directamente hacia el tálamo. No tiene núcleos en ese caso. Así, sí tiene ciertos núcleos con la formación reticular para regular de cierta manera, pero no tienen núcleo para decusarse, sino ya está decusado desde la médula. Recordemos eso, ¿no? Esa era la diferencia entre el tracto espinotalámico y el cordón posterior, el de Gracili cuneatus, ¿no? Entonces, ese de acá obviamente va a pasar por el tálamo también y luego se va a ir a la corteza del cerebro para interpretar la función sensitiva y del dolor específicamente y de la temperatura, ¿no? Igual con el trigémino talámico, el trigémino también viene, se decusa, va al tálamo y se va también hacia la corteza. Ya eso vamos a profundizarlo cuando hagamos cerebro propiamente para entender todas sus funciones. La vía gustativa, eso de acá lo puse para que también repasen, que esto de acá, todos esos nervios, miren, que venían desde el tercio, dos tercios anteriores de la lengua, que era el facial, tercio posterior, que era el gloso, y la raíz, que era el vago, iban ¿a qué núcleo primero? Al tracto solitario. Y del tracto solitario, por eso acá hay fibras solitario talámicas. ¿Por qué? Porque desde el tracto solitario van a salir esas fibras ¿a dónde? Hacia el tálamo solitario talámicas. Y del tálamo se va a ir al área gustativa. Así funciona el gusto. Es todo un circuito, no es nada pequeño, ¿no? Entonces, eso que hemos visto en cabeza y cuello es la parte introductoria. Espero que esté entendiéndose, ¿ya? Entonces, lo vamos a profundizar igual en cerebro. Lo otro, esto es lo que les mencionaba también. No confundan, ojo, lemnisco medial, que es la continuación del cordón posterior de Gracilis y cuneiforme, con fascículo longitudinal medial. Es diferente. Lemnisco del fascículo es diferente. Entonces, el fascículo longitudinal medial es el que les decía, es el que me une los núcleos oculomotores. Miren, acá está. Este es el fascículo, cómo me une el oculomotor, el tercero, el troclear, y luego me une a quién, al abducen, al sexto. ¿Pero con quién? ¿Con quién me une estas funciones? Con el 8, con el vestíbulo coclear que está acá. Y esa unión también de esos tres hace que justamente tengamos movimientos sacádicos en los ojos. O sea, tus ojitos se controlan y también en relación al equilibrio gracias a este fascículo. Este fascículo me intercomunica. Si tú desconectas esto, definitivamente va a haber problemas, ¿no? Va a haber problemas en la regulación de los movimientos oculares. Y esto de acá también, chicos, no se queda acá, sino también se va hacia la médula espinal. Tiene una continuación inferior. Ya tiene una continuación inferior. Y es el famoso tracto vestíbulo espinal, también le llama así. También le llama así, su continuación inferior. Es la continuación inferior del fascículo longitudinal medial. ¿Y para qué me sirve? Para justamente hacer cierto control con algunos músculos del cuello y de los miembros superiores. Por ejemplo, cuando te mareas y te estás cayendo, ¿qué es lo primero que hacen tus manitos para protegerte? Pones adelante los brazos, ¿verdad? Para sostenerte, para que no te caigas directo de cara. Entonces, ese reflejo también lo comanda ¿quién? El fascículo longitudinal medial. ¿Por qué? Porque comunica justamente los núcleos oculomotores con la función vestibular y los músculos del cuello y de los miembros superiores en su componente descendente. Ya, chicos, entonces espero que se haya podido entender esto de la vía auditiva. A ver, con esto más ya, para que quede ya más tranquilo también para lo que ustedes han visto. Ahí ya, esto de acá sí creo que les han preguntado en la parte práctica también. Ahora vamos a ver. Obviamente acá está bien el octavo nervio craneal, el vestíbulo coclear con sus dos porciones, vestibular y coclear. Y para recordar los núcleos que tiene el vestíbulo coclear, nos vamos a recordar de la siguiente manera. Van a dibujar una cruz y esos son los vestibulares. Hay un vestibular superior, un inferior, un medial y un lateral. Esos son los vestibulares.
hay un coclear anterior y hay un coclear posterior. Entonces, nada más, coclear ventral, coclear dorsal también le llaman, ¿no? Entonces, son 2 núcleos cocleares y 4 núcleos vestibulares. Ojo, esto es importante. La función vestibular, ya le estaba mencionando, que se relaciona con el cerebelo, se va a relacionar con el cerebelo, porque ahí va a controlarse también, se va a relacionar con el fascículo longitudinal, porque ahí está la función vestibular, de equilibrio, ¿ya? Pero la función coclear, que es diferente, eso ya no es equilibrio, sino que es audición, la función coclear, estos núcleos, los cocleares. ¿Para qué me sirven esos núcleos cocleares? Mira acá están los núcleos cocleares, que están bien dibujaditos. Porque acá va a ser sinapsis la primera neurona del octavo nervio craneal y se va a decusar al lado contrario. Al decusarse, miren, todas estas fibras que están inicialmente acá decusándose bien horrible, forman como si fuese un cuerpo trapezoidal, dicen, ¿no? Y luego para arriba se continúa con el hemisco lateral. Ojo, el hemisco medial dijimos que era la continuación del gracilis y cuñatus, ¿verdad? Y el hemisco lateral, miren hacia afuera, ese tiene función auditiva. Ojo. Y la función auditiva, ¿dónde va a llegar? Miren, inicialmente al colículo inferior del mesencéfalo. Pues les decía, ¿no? Que la lámina cuadrigémina del mesencéfalo, la parte superior era visual y la parte inferior auditiva. ¿Listo? Y acá está, ¿no? Entonces, esas fibras, miren, del tracto, o en este caso del hemisco lateral, como está hacia afuera, pasa por acá para llegar al colículo inferior. Entonces, este tracto está pasando por este triángulo. Y este triángulo les han preguntado. Es el famoso triángulo lemniscal lateral, ¿no? Tiene su epónimo también, pero el triángulo lemniscal lateral sería su nombre correcto, ¿ya? Entonces, este triángulo lemniscal lateral es importante, ¿por qué? Porque en la parte profunda de esta, obviamente va a estar el lemnisco lateral, que tiene función auditiva y que va a transferir esa función ¿a quién? Al colículo inferior, que también es auditivo. Por eso es importante, ¿ya? ¿Se entiende, no? Entonces, eso de acá, chicos, revísenlo. Estudien también. Algunos conceptos que hemos visto acá es netamente para la parte teórica, no tanto para la práctica, pero igual, les puede servir. Listo, chicos. ¿Alguna duda tienen hasta acá? ¿Se ha entendido quizás? ¿Todo bien? No, Todo bien, ¿no? Perfecto. Entonces, chicos, con eso hemos terminado. Entonces, mañana con el grupo de lunes nos vemos y el miércoles con el otro grupo. Entonces, cualquier cosa, igual si tienen dudas, me lo hacen llegar, no hay problema. Espero se haya podido entender. Luego les paso las láminas entonces. Cuídense, chicos. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.